Tercer y último bloque de Pecado Capital. Muy informativo el segundo bloque con todo el mundo de la marihuana, que esperemos, como dijimos antes, que Renzo sea un compañero habitual que pueda venir para charlar de distintas cosas. Y que traiga eso. Y que traiga eso, para que los chicos de Pecado puedan degustar. Que venga Ricky Puig. Claro, que venga Ricky Morty. Claro, Ricky Centurión. Que juegue Red Point. Claro. Y siguiendo igual con lo informativo, ¿se acuerdan la semana pasada? Estuvo el día sábado la marcha de los 30 años de lucha de la comunidad LGTBIQ+. Claro. Y me hizo recordar mucho estos 30 años de lucha por los que ellos marchan y demás. El comienzo de uno de los problemas más grandes en los años 80, que es el VIH-Sida. Sí. Mal llamado o denominado, por así decirlo, la peste rosa en el comienzo, porque, por así decirlo, o como lo decían en su momento, era una enfermedad que afectaba mucho a los amorales, o sea, personas que faltaban a la moral por justamente estar con otros hombres y demás, que obviamente en ese momento, ya que antes hablábamos de mentes cuadradas, en ese momento abundaban. Era obviamente la generación que mandaba en ese momento, eran los más jóvenes y demás. Y por así decirlo, digamos que marcó a fuego la década del 80, porque en el 81 apareció una forma muy rara de neumonía entre jóvenes homosexuales de California, porque obviamente afectaba el sistema nervioso. Y una de las primeras cosas que afectaba eran los pulmones. Ahí saltó las fichas. No, el Empezó a sistema ver- inmune. El sistema inmune, perdón. Se empezó a ver un patrón que eran problemas respiratorios. Exactamente, esa neumonía, pues justamente al afectar el sistema inmune, uno de los problemas más grandes era la neumonía. Y era muy raro cómo aparecía, quiénes afectaba y demás. Entonces, bueno, empezó como una especie de alerta, como bueno, ojo, porque a esta parte de la sociedad es la que está afectando y es siempre lo mismo. Y por así decirlo, se empezó a generar una discriminación bastante grande en los años próximos. En el año 82 también se empezó a generar una discriminación gigante, porque claramente lo que más reinaba en ese momento era la desinformación. Claramente empezó una epidemia porque había casos por todos lados y la gente no sabía cómo se transmitía. Entonces vos imaginate de una persona que le digan, no sé, es una enfermedad que te puede matar en muy poco tiempo o te afecta de cierta manera, pero no sabemos cómo se contagia, no le daba ni la mano. Claro, o sea, Fuerte. se genera una paranoia en la sociedad de la desinformación y también quizás algo que se estaba analizando porque era algo que no se conocía. Entonces es como que empiezan a haber un montón de factores que claramente no ayudan. Tal cual. En 1982 aparece por primera vez la expresión que hoy en día conocemos como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que son las siglas de SIDA, y también se empieza a analizar la transmisión por sangre, por relaciones sexuales y de madre a hijo. Claro. Porque más que nada para que justamente la información empiece a llegar a la gente. Y después un doctor muy conocido, que en este momento no se me viene el nombre a la cabeza, Lo googleamos. se sacó una foto con una chica enferma de SIDA y le dio un beso. Le dio un beso en público, enfrente de las cámaras y demás, para que la gente de una vez por todas entienda de que el SIDA no se transmite a través de un beso, Claro, o a través de un apretón de manos, sino que es obviamente a través de fluidos corporales, como por ejemplo el semen o la sangre. Obviamente en ese momento también la gente que consumía drogas inyectables también. Mucha padecían heroína. SIDA, claro, también. exactamente. Se consumía mucha heroína en esos Claro. años. No, En los 80 la heroína era una droga que abundaba mucho y básicamente era el boom. Hay que aclarar igual que la enfermedad del virus es VIH y el SIDA es la última etapa de la enfermedad, cuando ya el sistema inmunológico ya no responde. Entonces cualquier tipo de enfermedad que pueda agarrarse a una persona, ya sea cáncer, neumonía, lo que sea, el sistema inmune no la puede soportar y ahí es cuando uno tiene SIDA y puede morir. Claro, tenés defensa. Tal cual. No tenés prácticamente. defensa. Tal cual. Ya Perfecto. el cuerpo está a la deriva, por así decirlo. Y si hablamos de casos, no nos podemos olvidar de casos argentinos que también trascendieron mucho en la década del 80, que hablamos de Federico Moura y Miguel Abuelo, que ambos murieron en 1988. Y hay un testimonio del hermano de Federico Moura, que se llama Marcelo Moura, que cuenta que lo llevó al hospital porque le hacían chequeos de rutina para verificar qué es lo que le estaba pasando o cómo tal vez tratar esa enfermedad, y el médico no le daba la mano a Federico.
porque estaba claramente con el virus. A ver, todo eso a través de la desinformación. O sea, vos imaginás una persona que se dedica a eso, no estaba informada y se generaba ese trato. Bueno, lamentablemente después de unos años empezaron a morir porque claramente no había cura tampoco. No había un tratamiento ni nada por el estilo. Y recién llegó eso en 1987, en donde Estados Unidos autoriza el primer tratamiento que se denomina AZT, pero primero que era muy caro y segundo que tenía muchos efectos secundarios. Como todo. O sea que claramente todo tratamiento experimental en un principio, sus primeras etapas y demás, que uno tal vez lo larga como para darle una calidad de vida mucho mejor a los enfermos, les daba muchos problemas a la par y obviamente un cuerpo que estaba con las defensas muy bajas, cualquier cosa le afectaba muchísimo, pero muchísimo más. Y después, al comienzo de los 90, aparece uno de los casos que más trascendencia tuvo en el mundo mediático, que es el de Freddie Mercury. Claro. Estábamos viendo ahí justamente unas imágenes de Freddie, que como decías vos, ¿no? Fue quizás uno de los casos más resonantes, también por la popularidad que tenía en esos años también, ¿no? Sí, además por el último video que había grabado, que se le ve totalmente deteriorado el tema de la piel, porque una de las cuestiones que tiene esta enfermedad es el deterioro de la piel. Ah, sí, es un efecto de eso. Sí, empieza a salir como... se nota, cambio constante de color. La enfermedad rosa, la pandemia rosa, como decía en un principio, fue denominada justamente por eso, porque al principio los enfermos o los que tienen el virus tienen manchas rosas en el cuerpo. Y justamente, además de eso, ese tipo de información también faltaba. Y justamente, a ver, el tema de rosa, enfermedad, automáticamente dijeron, bueno, esto es por la comunidad homosexual. No tiene nada que ver las manchas. Claro, o sea, asociar un color a una lección es como 80 trazado, tal cual. En realidad era justamente por las manchas que le salían en el cuerpo, que era una forma de detectarlo o de saber que eras portador del virus. Bueno, todos sabemos o algunos conocemos seguramente la historia de Freddie Mercury, de que en un principio trató de mantenerlo en la mayor privacidad posible, no quería que nadie sepa qué era lo que le estaba pasando, más que nada para proteger a su círculo, porque era muy mediático Freddie Mercury. En un momento se empieza a separar de Queen porque empezó a vivir esa vida de rockstar en los años 80. O sea, yo vi la película, estaba en una. Hay un momento de la película que decís, está en una. Bueno, ahí lo plasma en imágenes y tal vez te muestra un fragmento de lo que puede ser la vida de una persona que tal vez no tiene ningún tipo de apoyo emocional, como puede ser la familia a veces o los amigos, y se mete de lleno en ese mundo de fiesta, de drogas y demás, y bueno, se dejó llevar y lamentablemente todo ese círculo terminó poco a poco falleciendo. Lo mismo le pasó, por ejemplo, a una persona muy conocida acá en Argentina, que todavía sigue vivo después de un montón de enfermedades que le agarró, que es Pachano. Aníbal solamente Pachano, tuvo Tingui. Claro, no solamente tiene HIV, sino que también tuvo cáncer, que lo superó. Tiene cuando se le sube el azúcar en el cuerpo, tiene diabetes. Entonces, tuvo un montón de enfermedades y aún así la sigue luchando, sigue vivo. Y bueno, y mucho tiene que ver en eso lo importante que es hacerse los estudios, porque si uno se entera que tiene VIH temprano, puede sobrevivir con eso, con el tratamiento, que además el tratamiento también te dan una pastilla que es medio como antiviral y no contagias a otra gente. Eso es muy importante saberlo. Tal cual. Si vos estás en tratamiento, no contagias a otras personas por más que tengas VIH. No, y además también la protección en el acto sexual. Por supuesto, Mucho, eso muy siempre... importante. Mucho, muy importante. Eso siempre, no importa si está con Nosotros alguien. podemos con todo, pero chequeos y esas cosas que tenemos que fomentar, lo vamos a hacer. Los chequeos siempre tienen que ser anuales, como mínimo. Un chequeo anual tiene que estar. Si sos una persona que puede tener siempre parejas diferentes, siempre un chequeo, por más que uses preservativo, el chequeo siempre tiene que estar. Hacerlo. Siempre tenés que ir al médico a chequear, sea el ginecólogo, sea el urólogo, por ejemplo, e incluso teniendo una pareja estable, uno no puede poner las manos en el fuego por la otra pareja, uno nunca sabe qué es lo que puede suceder.
en ese tipo de situaciones uno se suele relajar y obviamente no usar protección, usar más que nada un anticonceptivo como podría ser las pastillas y demás, Sí, que lo los usan las chips mujeres. ahora que hay. Sí, o y le esas estás cosas. dando un arponazo en la esquina y no sabes quién usó esa aguja, esa cosa. Entonces, Sí, bueno, sentido, pero claro. lo Sí, importante bien. es que sea cual sea la situación, los análisis anuales muy tienen que importantes. estar, son muy importantes y obviamente para tener mayor información sobre los tratamientos, sobre cómo poder hacerse chequeos directamente sobre esto, cómo poder tal vez buscar ayuda para una persona que tiene HIV, es Fundación Huésped, que pueden entrar a su página Exactamente, y pueden informarse de la mejor manera posible, son expertos en la materia y siempre tratan de informar de la mejor manera posible. Por ejemplo, en Twitter, siempre que hay algo viral, ellos están para, bueno, si vas a hacer esto, Usa forro. usa forro, lo Siempre, que sea. es Siempre verdad. Sí. le encuentran esa vuelta de rosca para dar el mensaje de que el preservativo siempre tiene que estar primero y los estudios también, por más que uno se cuide y por más que uno tenga pareja Los estable. estudios son muy importantes. Sea la historia que sea que cruce por tu vida, estudios anuales siempre. exactamente, siempre hay que usar preservativo, siempre hay que cuidarse, ¿no? Para evitar enfermedades y quizás un embarazo no deseado, ¿no? Correcto, de Lauro. Así que pónganse el capuchón porque si no se seca la lapicera. Tal cual. O el soldado siempre va a la guerra con casco también. Sí, es válida. ¿Alguna otra para cerrar? No. Ponete pilotín que llueve afuera. ¿Qué Me- sé yo? me No sirve. sé. Se me ocurrió recién. Mientras tanto, Bolivia le acaba de Ganó propinar Uruguay. una goleada Sí. histórica a Uruguay. Le clavó 3 pepas y se está acercando al Mundial de Qatar. Así que nada, quizás los hermanos bolivianos pueden disputar un Mundial. Sí, usó preservativo Bolivia. Bolivia usó preservativo. Es Sí. importante verdad. aclararlo, ¿no? Aprendan de los bolivianos y bolivianas. La verdad, un programa que me gustó mucho porque tocamos muchos temas serios. Mayormente Pecado Capital siempre boludeamos, nos cagamos de risa. Pero hoy la verdad es para llevar este programa a Me una... gustó, me agradó lo Sí, que sí, sí. hicimos. Para sacar el sombrero, diga. Es para decir, che, No, mirá. no, déjatelo el sombrerita. Es verdad, Claro. está atenta, muy bien. me Hoy gusta. tenemos todo, la capucha está puesta. No, pero este programa está para llevarlo y decir, che, mirá, también podemos hablar cosas serias, mirá estos pibes del futuro de la comunicación. Cómo te informan. Los temas que abordan. Así que nada, un placer. Como siempre, les agradecemos a toda la mesa atrás, a Agus en la operación. Un placer, esperemos que sigamos, porque nos cambian a cada rato el operador y nosotros no... Yo me tengo que acostumbrar. Claro, es como que te cambien el técnico, hermano. Nos están cambiando Tal cual, Claro. tal cual. la estructura. Así no se puede, Diego González, vamos a tener que hablar. Le agradecemos a Santi Franco atrás en la producción. En la producción. Que nos viene a cagar a pedo en cada bloque. Made in Pehuajó. Madre de Impe Guajó. Esto ha sido Pecado Capital. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Se quedan con Academia de Emociones. Que sea rock.